hay que pensar lo siguiente. Y acá es probable que no necesariamente acorde. Yo hablé hace un rato del pensamiento narrativo. Yo creo que el pensamiento narrativo es un pensamiento, en principio es un pensamiento analógico, y es tan válido, tan poderoso y tan presente en la cabeza de todos los seres humanos como el pensamiento lógico, como el pensamiento narrativo. Creo que algunos tenemos más capacidad para pensar a través del mecanismo narrativo y otros tienen más capacidad para pensar a través del pensamiento. Yo tengo incapacidad en lo lógico y tengo capacidad de pensar en lo analógico. Pienso y reflexiono. Por el otro lado, yo creo que la escritura es una forma analógica de pensar. Y acá, uno debería pensar que la filosofía es un resultado de la poesía, no la poesía es un resultado de la filosofía. La filosofía es el intento de poner en palabras aquello que desorganiza, que impugna la poesía y que de alguna manera la filosofía reconstruye en un sentido más. Y cuando la poesía lo hace, ¿qué hace? Bueno, pues está creando también nuevas formas analógicas, nuevas formas de relato. Yo no sé pensar sino a través del relato. Yo creo que todos, cada uno de nosotros, y también los países, crean su propia novela. Yo creo mucho en la novela personal. Creo que cada uno de nosotros, con el paso del tiempo, cuanto más viejo sos, más posibilidades de tener de construirla, va tomando ciertos hitos que tienen una expresa condición metafórica en su vida y la van instalando como mito personal. Este mito personal es lo que uno quiere leer de su propia novela. Con el paso del tiempo, algunas novelas te llevan al final feliz y otras te llevan a la tragedia. Cuando uno piensa en términos de psicoanálisis, yo creo que el psicoanálisis es la forma taximetrera de la filosofía. No es otra cosa que una espiritualidad, es una filosofía personalizada en 45 minutos. En realidad lo que intenta es recorrer de otra manera, por otras páginas, un poco a la manera de ¿cómo se llama la novela de Cortázar? Que se puede leer de distintas maneras. Rayuela. No, Rayuela, la manera de Rayuela te permite leer tu propia historia de otra manera. El psicoanálisis permite esto. ¿Por qué? Porque cada vez que recorro mi novela personal sé que estoy en la página 55 y digo, uy, cagamos, en la 100 fracasé de nuevo. Hay algo de reconstrucción, porque uno arma novelas personales. Yo creo que parte del secreto de ciertas formas de la energía creadora, cuando digo creadora no pienso en lo artístico, pienso en toda la vida, tiene que ver con la energía de la novela que a uno lo puede o que uno puede contar. ¿Y esto por qué? Porque en la vida hay imágenes que son metáforas que toman carácter mítico. A mí, otro referente más, Gastón Bachelard, un extraordinario filósofo del arte, a quien yo sí he leído y he saqueado mucho. Bachelard dice, toda metáfora es un mito en miniatura. Yo creo que hay cosas en la vida, yo cuento una para que se entienda simplemente y luego lo aplico a la historia. Tomo la novela personal. Cuando mi viejo murió, yo era adolescente, la imagen, la metáfora de la muerte de mi padre era, a mi padre lo teníamos en mi casa, en la calle de las Malvinas, frente al 9 de febrero, en el lugar de la escuela, y lo que quedó siempre es, lo que se repetía en mi familia es, toda la cuadra de la calle 3 de febrero, de la calle Las Malvinas, entre 3 de febrero y la de la esquina, que ahora no me acuerdo cómo se llama, estaba cubierta de coronas. Tu padre era un hombre muy querido. Tomá, te regalo un paquetito, hacete cargo. Y eso, con el paso de los años, si vos me preguntás, ¿estás seguro que llegaba desde el 3 de febrero hasta la otra cuadra? Me parece que se fue construyendo un mito familiar. Mi viejo sí era un tipo muy querido, pero la metáfora que lo expresaba era cierta explosión de dolor y de manifestación a partir de su muerte que se manifestaba físicamente en la metáfora de una cuadra que se había llenado de flores. Es una imagen que me gusta y cualquiera que vaya a ver Salomé encontrará también el porqué de cierta presencia de las flores en Salomé que tiene que ver con cierta forma muy poderosa de construcción de los rituales. Esto es novela personal. Vos me preguntás,
Che, pero así que cuando murió tu hijo, yo te voy a decir, sí, divino, lo adoraba, lo adoraba. Era muy querido, ¿por qué? Porque era muy solidario, porque y voy a empezar a recorrer una serie de valores que a mí me bajaron como mandato. Cuando digo mandato, pienso en negativo, en el sentido. Cuando alguien te dice, vos tenés que ser así. A mí me llevó, por ejemplo, te tienen que querer. A mí me llevó mucho esfuerzo conseguir en lo artístico escribir algo que zafe de la voluntad de que me quieran. Porque cuando uno se pone a escribirlo, si vos pues decís, yo quiero que te quieran todos, yo quiero escribir algo que sea para que todos te quieran. Una amiga me dijo una vez algo muy sabio, le dijo, querer que te quieran todos es siempre traicionar a alguien. Y no se puede traicionar, en la vida nunca te va a querer todo. En la vida va a haber gente que te quiere, va a haber gente que te odie o que te desprecie, y en todo caso eso tiene que ver con una dialéctica con la que vos estás construyendo lo que te digo. Digo esto para entender a qué llamo una metáfora que se transforma en mito. Apliquémoslo ahora a la historia. Yo tengo siempre la sensación, y acá, por eso digo, acá creo que diferiría tal vez del pensamiento más profesional de la historia, a lo mejor. Yo creo que aquello que nosotros llamamos la historia no es otra cosa que una sucesión de relatos que cada postura hace sobre la historia tomando algunas metáforas a las que construye como hecho mítico. Y que ese hecho mítico habla, es elocuente, genera sentido a partir de su condición metafórica. La unión de ciertos hechos, de ciertos mitos, de ciertas metáforas, unidos de una manera o unidos de otra, hace las diferencias de las lecturas históricas. Digo, que alguien podría leer, por ejemplo, la campaña del desierto desde una mitología o desde otra. Creo que es lo que se construye siempre son novelas. A la hora de escribir, lo que a mí me pasa es que yo no utilizo la historia como fuente de material literal, digamos, como de material, de sustancia palpable, sino como gran proveedora de mitos o de metáforas que pueden construirse en mitos. Doy un ejemplo. Yo escribo El niño argentino a partir de una imagen que a mí me había conmovido muchísimo, que es leer alguna vez, creo que haberlo leído en alguno de los libros de la Ocampo, esto de que cuando su familia iba a Europa, era una familia de tanto dinero, cuando iba a Europa a principios del siglo, llevaban en la bodega del barco una vaca y un peón, que todos los días en la bodega del barco ordeñaban la vaca para que los 5 hijos tuvieran leche fresca durante los 24 días de embarque. La imagen es tan poderosa en su delante. ¿Por qué? Porque si vos pensás en una Argentina que en ese momento gastaba el 20% del Producto Bruto en viajes, y que cuando iba la dilapidaba, que nos convengamos, era el momento del cuerno de la abundancia, era el momento en el que los inmigrantes venían a la Argentina con la hipótesis de la plata se encuentra tirada en las veredas. Se decía en Europa en ese momento una frase muy común, era rico como un argentino. Y rico como un argentino significaba dos cosas. Significaba un poder económico desmesurado. Por ejemplo, llegar a una ciudad y hacer un castillo, simplemente porque hay por ahí un libro precioso de Macoco Aizarunzue. Extraordinario, pero extraordinario, una entrevista, larga entrevista, todo un libro a Macoco Aizarunzue, donde él cuenta, por ejemplo, cómo cuando llegaba a una ciudad y se enamoraba de ella, construía un castillo. Y después no iba más, pasaban los años, ya no iba. Y entonces quedaba la gente habitando ese castillo. La gente, los que cuidaban, ¿no? Esa gente, por ejemplo, que viajaba a Europa y eran tan brutos que traían material artístico que se compraba muy barato en una Europa hambreada y lo traían como material decorativo. Gracias a eso nuestros museos tienen buen material. Porque lo que se traía como producto artístico, se traía como material decorativo, se ponía en la sala y a los 5 años la señora le decía, papi, ya me aburrí del... Ay, el Rembrandt. No pega con los muebles. Y gracias a eso, algunos pagamos los créditos juntos, algunos no. Algunos hicieron colecciones muy importantes con muy buen criterio. Otros malvendían los créditos. Fíjense, en esa hipótesis, llevar una vaca en la bodega para tener leche fresca, pagarle el pasaje a una vaca y al peón, era una desmesura. Yo digo, la metáfora perfecta de lo que era la Argentina de la aristocracia. Entonces,
Yo no es que tomo ese momento porque ese momento me conmueve, o en todo caso, ese momento me conmueve especialmente, pero yo no puedo escribir porque el momento me conmueva, yo no podría ilustrarla. Yo lo que necesito es que aparezca en mi cabeza un estallido de sentido. Y el estallido de sentido lo tienen algunas imágenes generadoras que tienen poder metafórico y por lo tanto poder mítico. ¿No te estoy poniendo muy complicado? Nadie me dice que sí, nadie me dice que no, por tanto sigo. Fíjense, es que esto es escribir. Escribir es tener un impulso de fluir, de crear un fluido, una energía a partir de un detonador. Los detonadores a mí me los producen ciertos hitos históricos en los cuales reconozco valor mítico. Yo puedo escribir el niño argentino, ponerle que la obra sea mala por todos lados, que la gente sea burra. La obra, de todos modos, a partir de su metáfora, seguirá emitiendo sentido. Hay algo que ya está ganado. Hay algo donde yo puedo escribir una obra que a lo mejor es mala porque es aburrida, porque es lenta, porque está mal escrita, etcétera, etcétera. Pero hay algo que ya emite sentido. Es como decir, adentro tiene la pila atómica. Adentro tiene algo que emite sentido. Y es esa metáfora que emite. Yo trabajo mucho con eso. Cuando yo tomo, es muy curioso, yo tomo la semana, hablo de criados, por ejemplo, que transcurre en la semana trágica. La primera experiencia de escritura que yo hice a partir de Arenas contra Subir era una obra que se iba a llamar Agua de Colonia y era una obra sobre la Semana Trágica. Yo me puse a investigar sobre la Semana Trágica, no escribí la obra y después me pasé, y así un cálculo rápido, 35 años juntando bibliografía de la Semana Trágica. Mis acopios crecen en el metro lineal de biblioteca. Hay una cosa donde digo, este libro me va a servir para la obra que voy a escribir sobre la Semana Trágica. Y a veces ni lo leo. No lo leo. La sensación es, ya le va a tocar. Un día, cayó una vez más, cayó la metáfora. Cayó la metáfora el día que, con un detonador azaroso, imaginé cómo había sido la Semana Trágica en el Pigeon Club de Mar del Plata, que es el club de tiro a la paloma, en el que toda la aristocracia argentina de principio de siglo se juntaba las tardecitas vestido de blanco a cagar a tiros a las palomas, y el tipo que la revoleaba, el otro le tiraba, y decían, esto de todos modos es una obra de bien, porque las que mueren las donamos a la Sinunsué. Y los chicos de la Sinunsué comen plomo, hijo de puta. ¿Sabés lo que es? Yo que vengo de familia cazadora, ¿sabés lo que es comer una perdiz que está llena de plomo? Yo creo que nos hemos intoxicado en mi casa de plomo comiendo las perdices que cazaba mi viejo. Le daban de comer plomo a los pibes. Y yo imaginé cómo podía ser la pedana de tiro donde alguien no puede disparar. Y sentí, esa es la metáfora del nacimiento de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica fue una especie de fenómeno parapolicial, paramilitar en realidad, que se arma con la anuencia y con el aporte de guita privada de armas del ejército para que civiles repriman la huelga general durante la Semana Trágica. Lo que yo sentí es, ¿cómo era esa pedana de tiro en el momento que ya no se podía tirar porque se volvía peligroso? Hay una huelga general, nadie dispara. Esas ganas de matar partidos. Y entonces rápidamente apareció la idea de cuatro idiotas que ni siquiera pueden formar parte de la Liga Patriótica porque los desprecian, incluso en la aristocracia, que crean su propia Liga Patriótica de idiotas. Pensando en que yo creo que algo de eso había, muy impulsado por algo que había leído cuando escribí El Niño Argentino. Una nota que nunca recuerdo el nombre, debo recordarlo para hacerle los créditos, una entrevista que leo una vez a una señora crecida y que vivió toda la vida en el marco de esa aristocracia, que tenía un poder muy crítico con ella y que explicaba de una manera muy sorprendente. Ella decía, ¿por qué todos mis primos son idiotas? Ella decía, porque no han tenido contacto con el trabajo. En mi casa el trabajo no estaba bien visto, por lo tanto éramos formados en un desprecio al trabajo. Y esto nos volvía idiotas en relación a la realidad. Nosotros no podíamos volver a la realidad. Siempre la vivíamos de una manera distorsionada. Solamente en el
marco de esa distorsión uno entiende algunas cosas. Por ejemplo, esto de el terror que había en esa clase, a la clase popular, el terror que había a la fantasía de la revolución marxista, cuando en realidad no había tal riesgo, no había ninguna situación, no había ninguna condición social, ni subjetiva, ni objetiva que hiciera pensar que efectivamente tal cosa podía suceder. Estaba en qué? Estaba en el terror, estaba en el pánico, estaba en la idiotez. ¿Qué hice? Una vez más, tomé una metáfora que hablaba de algo que yo sentía, esto envuelve lo que yo creo que es esa represión. Ahora, cuando vos mencionás esto, indudablemente lo debatimos en torno al tema del contenido real de la historia pero hay algo muy, por no la palabra, muy realista desde el punto de vista de un historiador de que pareciera que los personajes en realidad más que individuos son clases y que hay una especie de escenificación de la lucha de clases muy fuerte. En Salomé de Chacra es claro, el peón, la pequeña burguesía, las señoras que representan la burguesía que quiere ser algo más, en nada de criados, el palomero que es una especie de contrarrojista, al servicio de un tipo vejado por esa aristocracia, incluso en John Félix, ¿no? que parecía que se mostraba de manera más velada, ese héroe típico de la clase media de los 70, que es algo así como Chilvada, que apela a ser el héroe popular, no de estos obras, etcétera. Pareciera que en las obras que vos planteas es casi una escenificación de las clases y los personajes son más clases que seguramente tiene que ver con mi formación. Sí, yo tengo una formación. A ver, suena medio ampuloso decir que tengo la formación marxista, porque no es tal cosa. Nada, a los 14 años llevaba la revista Juventud al colegio, lo que no quiere decir que uno tenga necesariamente una formación marxista, pero tengo como una mirada sobre la realidad donde incluso en lo familiar la presencia de este pensamiento constituye un cotidiano. Esto de yo no sé dónde viven, digamos, no sé la dirección donde viven mis tíos por una cuestión de seguridad. 10 años y decir, no quiero ir a ver al tío Arón, sí, te tenés que encontrar en una esquina. Bueno, y hay algo donde su vida, su cotidiano, se construye alrededor de una forma y también analizar la historia, analizar la vida, analizar la realidad a partir de esos postulados, de esas hipótesis que uno luego en la vida va cambiando, pero que se sigue manteniendo, a ver, yo no lo llamaría rigidez, pero por lo menos cierto encuadre. También pensemos en esto. Nietzsche dice, la metáfora no quiere decir, la metáfora dice. Una metáfora no es unívoca, no quiere decir una sola cosa. La metáfora emite sentido y lo poderoso es que cada uno lo constituye en sentido en función de su propia experiencia. Esta lectura que vos hacés de Chomité, a mí me gusta, me conmueve en el sentido de qué bueno que aparezca esto, pero por ejemplo, hay por ahí dando vuelta algunos trabajos publicados donde de lo que se habla es de que Jaume Asterix de lo que habla es del fin del peronismo. Se lo lee como metáfora del fin del peronismo, o del fin de un sueño, de la necesidad de una Argentina que tiene que crecer pensando en que el peronismo era su hipótesis niña. Era un sueño que en algunas de las lecturas críticas es positivo y en algunas de las lecturas críticas es negativo. También lo están asociando a la historia y sin embargo lo miran y obtienen en la condición multívoca de la metáfora una lectura diferente. No cabe duda de cuando yo miro, yo soy atrapado por mi propio encuadre. No todas mis obras son manifiestamente políticas, algunas lo son de manera implícita y otras parecerían no serlo. Ahora, aquellas que lo son corresponden naturalmente a mi encuadre. Y mi encuadre tiene que ver con esto, con una mirada sobre, fundamentalmente sobre el último siglo y medio de... Voy a ser más preciso, mi mirada sobre el capitalismo. Mi mirada sobre el capitalismo como una forma en este momento ganadora
profundamente seductor y tremendamente domesticado. Siempre mi mirada también es lo mismo, que sí, la relación del hombre y el capital. Cómo esta presencia de alguna manera construye sentido en todo. Yo en Salomé de Chacra me di el gusto de poner, es muy curioso, para los que no la vean, hay un momento donde un anarquista grita verdades. Y entonces gritan unas verdades que yo cuando las escribí dije, yo pongo cualquier cosa, después voy a buscar un poco más, voy a profundizar. Y es muy curioso, no cambié una sola letra de lo que grita mi Juan el Bautista. El Juan el Bautista, que en mi caso es un anarquista, grita. Y cuando tuve que corregir la obra, que digo, bueno, ahora le voy a dar cierta... Ahora, ponete una pila y... Claro, busca ejemplos más válidos. Yo decía, qué horror, no encuentro ninguno más poderoso que esto. La familia es una célula de acumulación, no tiene otro sentido que no sea el de justificar en el hecho de la trascendencia del capital, en la hipótesis de legarle a los hijos la existencia de esa acumulación, que si no existiese merced a la ley de herencia, crearía un flujo económico absolutamente distinto, donde nadie guardaría, porque en la medida en que no existiese herencia, el dinero circularía de otra manera. Circular de otra manera crearía también una falta de exigencia en relación a las horas de trabajo. Una vez más, gracias a todas las partes. Una vez más, pero por supuesto, si nadie acumula y el dinero se reparte. Entonces digo, eso que gritaba, que grita el anarquista del Pozo, son, yo te diría, es muy curioso, yo lo leo y digo, son verdades de mi padre. Son presupuestos de cierta prehistoria bolche que en algún momento también estalló en los 90 cuando empecé a investigar sobre Sergio Vanzetti, sobre la anarquía, y donde entré en zonas más prehistóricas y donde empecé a incorporar también algo que ya no tenía que ver con el encuadre político, pensando como tal la política como ejercicio cotidiano, sino como fenómeno más filosófico, ¿no? A mí me parece, siempre pienso al anarquismo como la hipótesis poética de impugnación del sistema, no tanto como la creación de un mecanismo de aplicación lógica inmediato, sino como sobre una impugnación profunda. Cuando digo poética pienso en filosofía. Pero eso también es parte de mi encuadre. Siempre va a estar presente. Cuando uno escribe, salvo que uno cambie. Como dicen algunos analistas políticos, dicen que sea la salud. Ahora, yo encontraba cierta analogía con otros anatomías, otros San Martín, que es Andrés Rivera. Nada más que Andrés Rivera es más soberbio, sí. Pero también tiene una lectura de la historia argentina con un ángulo que a mí me parecía bastante asociado. Sí, lo que pasa es que yo a Rivera lo leí. A Rivera lo leí a mi tío. Rivera era... A ver, yo recibía literatura soviética y Rivera. Los primeros cuentos de Rivera. Todo lo primero que publicó Rivera en La Rosa Blindada, La Rosa Blindada, una editorial de la época, no era bueno, yo lo cuento, no era bueno, y a la vez era excesivamente dogmático, entonces yo lo reconocía como tal, decía, esta es la literatura que me llega, ¿no? A mí me llegaba, siempre me acuerdo, un libro que nunca pude terminar de leer, que se llamaba El hiperboloide del ingeniero Garín, que era ciencia ficción soviética, y era insufrible, era una bajada de línea, pero muy dura, muy dura. Entonces para mí era el hiperboloide del ingeniero Garín y Rivera. Con el paso de los años me sorprendió un día empezar a leer a Rivera y decir, es otro. Y a partir de ahí leí absolutamente todo lo de él, tengo simpatía. Pero insisto, no puedo romper como cierto modelo, ¿no? Claro, trabajaba en la industria textil, en Villalobos. Pero hay esta vocación de la historia. De leer la historia. Sí. Y Salomé de Chacra, uno la asocia muy rápidamente a eventos cercanos. Salomé de Chacra en ese sentido es
mi obra más catártica y también más catártica en el sentido de es la menos elaborada de todas. Es casi, es una metáfora muy usada, casi deja de ser una metáfora, no se me ocurre ahora, es como un vómito. Hay algo como de algo atrapado que sale, en esto que decía en el grito, en cierto desgarro técnico incluso. Sí, exacto. Tiene algo catártico que tiene como cierta gana de vida, como cierta arenga, ¿no? Como cierta diatriba, donde escondida en ciertas formas del humor y de la parodia aparece un pensamiento y su represión. Siempre mirado desde la complejidad. A mí me parece que yo creo que el artista es el que saca raro de lo raro. Yo creo que el artista es el que saca complejidad de la complejidad. Que continuamente estamos buscando lo complejo. Que no es voluntad del arte simplificar, sino complicar. Que la voluntad del arte es desorganizar todo pensamiento. Que la voluntad del arte es desconcertar. Cuando el arte se pone concertador, y yo he atravesado zonas más didácticas, zonas brechtianas más didácticas, en realidad pierde su esencia. Porque no se termina, a veces no se termina ¿qué es hacer arte? ¿Qué es el arte? Yo lo pienso de una manera, bueno, metafísica, inevitablemente. Yo creo que el arte, lo decía el otro día en la clase, el arte es la respiración de los pueblos. Yo creo que el arte es la posibilidad, la única posibilidad que tenemos los seres humanos de acceder a una forma de construcción de sentido gozosa, nueva e impugnadora del sentido anterior de manera natural. La otra es la formación, la filosofía, pero convengamos, la filosofía no está a la mano. La filosofía no está ahí. Nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a la filosofía para desarmar, desconceptualizar la red conceptual que tenemos, todo lo que creemos. Y sin embargo, las buenas obras de arte, digo las grandes, por lo menos digo de las buenas para arriba, tienen esa voluntad trascendente. Y esa voluntad trascendente es siempre contracultural, siempre es desconceptualizadora, desconcertadora. Cuando alguien frente a una obra de teatro, a un cuadro, a una película, a una poesía, a una música o lo que fuese, siente desarmarse su red de conceptos y logra rearmar el rompecabezas de otra manera, el arte ha cumplido su función. Nosotros no podríamos vivir hoy sin la actividad artística, no podríamos vivir sin ese contexto, sin ese contacto con lo artístico que continuamente te está mostrando la realidad de otra manera. Y esto es lo que nosotros buscamos, lo sepamos o no en el arte. Algunos van al arte engañados por cierta fórmula de atracción que tiene el arte, que es la belleza y el entretenimiento. Que no está mal. Yo creo que la belleza y el entretenimiento es un atributo que tiene el arte para seducir y que una vez adentro tuyo desorganiza, desconceptualiza y te permite reorganizar. Yo siempre digo, el arte tiene la misma sabiduría que tienen los genes. Los genes humanos, no solamente los humanos, pero todos los humanos como ejemplo, tienen la sabiduría de la reproducción basada en el atractivo del erotismo. Y es, valorizamos la belleza porque eso nos lleva de manera acrítica a buscar la reproducción. ¿Por qué? Porque buscamos el apareamiento simple. Somos acríticos, no vamos a buscar el apareamiento. En realidad lo que vamos a buscar es ser dueños de la belleza de todos, apoderarnos y disfrutar de la belleza de todos. Y los genes dicen, sí, anda tranquilo, mirá qué bueno, mirá qué lindo, mirá qué bonita, mirá qué linda piel tiene el tipo, anda. Y gracias a esa sabiduría consigue nada más y nada menos que la reproducción, es decir, la trascendencia. El arte tiene un fenómeno parecido, tiene ciertos mecanismos de belleza y entretenimiento, como cuál, vas a hacer fenómenos, ¿sabes por qué vas a caer a la prensa? Y además sabes qué hermoso, qué hermoso escribe este tío, qué hermoso qué bien actúa este actor. Pero una vez que está dentro,
hay dos posibilidades. O te cambia la cabeza o no te cambia la cabeza. Si te cambia la cabeza es arte trascendente. Si no te cambia la cabeza es arte comercial. Es decir, el arte comercial es simplemente aquel que utiliza el atributo erótico sin voluntad reproductiva. Es decir, sin voluntad trascendente. Quedás atravesado, la pasé muy bien. A eso, con el paso del tiempo, se lo llama el pasatiempo. ¿Y qué es un pasatiempo? Ir a descelebrarte, de la misma manera que te descelebrás viendo a Tinelli. Podés ir a la calle corriente a descelebrarte viendo una obra que no tiene un poder trascendente. Yo creo que el arte verdadero es un arte que desconcierta, que continuamente lo que hace es toma a partir de la forma y el sentido, adopta un mecanismo que puede romper los mecanismos interiores. Alguna gente no lo vive placenteramente. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita que el arte confirme su propia reconcepción. Entonces, si hay gente que va a ver Salomé de Chacra, a la de criado, el niño argentino, y se levanta y se va a la mierda a la media hora. No la puede soportar. ¿Por qué? Bueno, porque esa estética tiene una voluntad diferente. No le propone el mismo goce doméstico o domesticado que propone otra cosa. Entonces, y no está mal que eso no habla mal de ese espectáculo. Pero yo no haría una obra de teatro, no trabajaría sobre esa hipótesis de la democracia. No me interesa, por 40 o más, ¿sí? 40 años tengo de trabajo en el teatro. Continuamente me han propuesto trabajar en zonas comerciales, en lo que uno llama el teatro comercial. Y yo, por decirlo de lo voy a decir de una manera guasa, pero se va a entender en la metáfora del erotismo. No se me da. Yo no puedo, pero no puedo trabajar porque no siento deseo. No me lo produce ese deseo. Tengo, y tal vez volvemos una vez más al fenómeno del encuadre, mi encuadre, bueno o malo, lo que fuese, de alguna manera supone que el único placer está en crear una forma de goce que suponga este acto contracultural de desorganizar la forma de pensamiento y crear la hipótesis de que el espectador cree. O darle la hipótesis al espectador porque creo. Entonces, continuamente estoy tomando la historia. O sea, a alguna gente, por ejemplo, le sorprende, en Ala de criado, le sorprendía que el villano, que en este caso es una villana, Tatana, una chica de clase alta, que era, claro, que en el final de la obra se transformaba en una asesina. Entonces a mucha gente le sorprendía que yo la construyera como autor y como director en un personaje tan seductor y tan simpático. Entonces decían, pero ¿por qué haces simpático al malo? Y lúcido. Yo digo, porque me abochorna simplemente pensar el mecanismo cuadrado de pensar que aquel que nos ha dominado no tiene inteligencia, es feo, es malo, es ordinario y es antipático. Yo creo que solamente proponiendo esto, que es decir, por supuesto tiene encanto extraordinario, ¿cómo no va a tener encanto? Sí, lo tiene. Eso no deja de transformarla en una asesina. Pero la tiene una gran lucidez. Cuando uno entiende esto, entiende cómo se ha construido cierta forma de pensamiento de la derecha en la Argentina. Por supuesto que se han construido con tipos muy iconoclastas, con tipos que parecían cagarse en todo, pero que concretamente lo que hacían es armaban un pensamiento y lo defendían con dientes y uñas. Bueno, ya saben que si ustedes lo preguntan, sigo yo. No sé cómo andamos de tiempo. Queda un ratito, media hora. sí, claro, la cabeza es más. La parte mala es el dinero. Bueno, ya saben. Si no hay preguntas, sigo yo. Volviendo a Charlie Teres, vos después escribiste unos monólogos. Sí, exactamente. Una obra vieja, hablamos de la trilogía de San Andrés. Sí. Esos monólogos parecen más pesimistas que el final de la obra. Al final de la obra, a ver, se lo digo como
vulgariza en el momento en el que se le descubre el impulso subjetivo. Yo te voy a decir cómo escribí eso. Son monólogos que escribí muchos años después, porque en Córdoba ciudad, se inaugura un teatro de puta madre, el Teatro de la Ciudad, y lo inauguran haciendo una versión comercial de Choc Misterio. Yo con Choc Misterio nunca he visto. Hace años que se ha hecho, es una obra que tiene un récord muy raro. Nunca la estrené en 1980 y nunca bajó de cartel. Desde 1980 hasta ahora, siempre algún grupo en algún lugar del mundo lo está haciendo, que es como una especie de milagro. No me pasó con ninguna sí, como aquel. Pero la lección de anatomía bajaba, esta no. Esta lleva desde 1980 hasta hoy, siempre en algún momento vos googleás. Ya un misterix va a aparecer. Hoy se estrena en Tandil una versión, en la carpintería, no la carpintería, en el Teatro El Tinglado, hay otra versión en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Un día me dicen, la vamos a estrenar en un teatro importante, que yo, ¿cuánto me calculo? Me llama el productor y me dice, ¿cuánta plata quiero? Era una especie de sueño del pibe. Y arman una apuesta profesional. La escenografía la hace un escenógrafo de ópera. Y entonces arma una escenografía con cambios entre escena y escena, que era disparates. Es una obra chiquita. El tema de las... a veces para los que no hacen teatro no se entiende lo que es la óptica. Siempre que uno hace teatro sabe, una cosa es trabajar para esta fila y otra cosa es trabajar para aquella. Si yo trabajo para aquella tengo que adelantar el tiempo. Anoche le decía a una actriz de Salomé de Chacra, le decía, hay un gesto que lo está haciendo muy chiquito, está bárbaro para la primera fila, pero yo que me siento en la última no lo veo. Entonces, y es muy largo, o lo agrandás como gesto o achicás, porque parecería una pausa. El espectador de última fila no lo ve. Todo tiene que ver con una cuestión de óptica. Y esto era grandilocuente. En el medio de eso aparece algo muy singular, que es, un día me toca el portero eléctrico un chico, digo, joven de 20 y pico de años, y me dice, Cartoon, mire, yo soy cordobés, yo quiero hablar con usted porque lo hago pasar y me dice, mire, yo me vine de Córdoba para decir una cosa. En Córdoba se va a hacer una versión comercial de Choc Misterio. Yo dirigí una y la vamos a hacer. Yo quiero que usted me acepte esto. ¿Cómo te voy a aceptar esto? Voy preso. Esto es lo mismo que vender una casa, yo tengo firmado. Yo no puedo hacer dos escrituras sobre una casa. Y el pibe me entró a quemar la cabeza. La única vez que dije, ¿dónde ve usted posibilidad creativa? ¿Usted la ve en el Teatro de la Ciudad o la ven nosotros? Nosotros metimos una banda de rock. En el final su personaje cae de un piso, embarrado, que se cae del primer piso y no se ve. Extraordinario. Yo digo, mira, vamos a hacer una cosa. Te lo puedo contar ahora. Le digo, mira, hace una cosa, cambiar el nombre. En el tiempo en el que empieza el quilombo ya, y entonces le puso Malditas Lunas Llenas, que es una frase, claro. Y se estrenó como Malditas Lunas Llenas en el medio de una actividad. Igual me llegaba la cantidad del productor, me decía, la están haciendo en Ciudad Universitaria gratis. Y nosotros estamos cobrando la entrada. Este era el marco. En el medio de ese marco, donde yo estaba tironeado entre cierta estética correcta y esta hipótesis, una vez más contracultural, de hacerlo en Ciudad Universitaria con una banda de rock, me llama por teléfono desesperado el director y me dice, che, falta una semana para estrenar, probamos los cambios de escenografía. Entre cambio y cambio hay 2 minutos y medio. ¿Usted sabe lo que es tener al espectador 2 minutos y medio así? En una obra corta se enfría. Entonces me dice, no puedo, pero no hay manera de hacer una escenografía de ópera monstruosa. Y digo, pero vos no te diste cuenta de eso. Y fui ganado por el camino. Una vez más, el pensamiento productivo comercial, que te dice, para ganar plata hay que hacer algo muy grande, muy lindo, muy espectacular, etcétera, 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 y sos ganado por un pensamiento que cae lo otro, lo creativo espontáneo. Y me dice, yo sabes lo que te voy a pedir, me dice, ¿por qué no me escribís algo para los cambios? ¿No se te ocurre algo que pueda? Entonces yo le digo, mira, eso, yo de chico mi hijo me llevaba mucho a ver teatro de revistas. En el teatro de revistas existe un concepto que a mí me gusta mucho, se llama el telonero. El telonero es el cómico más guaso, el más incorrecto, que actúa, se cierra el telón, sale un tipo y empieza a decir guarangada, porque la guarangada es la que hace reír más fuerte, la gente se ríe con nervio. Claro, es como viste Jorge Corona. Jorge Corona se para y con una sonrisa te dice, una vez la gente se
El cómico telonero era aquel que tenía que ser el más incorrecto para que el público ría fuerte. ¿Para qué? Para que no se escuchen los martillazos de los maquinistas que estaban armando la escenografía. Por eso muchos cómicos desarrollaban su poética como tal. Marrone era uno, desarrollaban unas poéticas horrorosas porque sabían que el secreto estaba en ser muy vulgar, mucho más vulgar que lo que se había hecho. Entonces yo le digo, yo te puedo escribir 4 monólogos. Ahora, si yo escribo 4 monólogos, no te voy a escribir 4 monólogos. Yo te voy a escribir 4 monólogos que son como yo creo que es la realidad de esos personajes vistos desde lejos. Y entonces me senté a escribir, y cuando me senté a escribir, lo que apareció una vez más era cómo romper cierta hipótesis edulcorada que yo sabía que armaba una apuesta grandilocuente. Yo ya sé, lo comercial es edulcorado siempre. Lo comercial siempre domestica. Vos podés tener una obra que es un perro rabioso, vos podés hacer Heine Müller, que es un autor rabioso. Yo te lo hago en términos comerciales, le pongo bozal y lo ato con una cadenita y da vuelta con la propaganda de esa gran televisión, el perro dando vuelta alrededor de un palito colgado. Es decir, lo comercial domestica siempre, porque la estética es sentido, porque la estética es política, porque la estética es ideología. Entonces yo sabía, iba a ser una versión edulcorada. Es así. Y entonces esto de alguna manera fue un intento de meter, no de boicotear, yo digo, todo es dulce, viste con la propaganda esta del chocolista, bueno, estos monólogos tienen esta misma voluntad, ir con los tapones de punta, es decir, ir cortar con la dulzura. Esto iba a ser una cosa de ópera, sí, pero estos 4 tipos no son hoy, no son. Porque ¿sabes cómo sale la gente de Chavo Interés? Los viejos salen diciendo, esa época, qué lindo, cómo me hizo recordar esa época. Hijo de puta, no se trata de recordar la época, se trata de un pibe que sufre, que se angustia, es un pibe que le estalla la realidad. Yo pienso, alguien tiene que salir sufriendo. Bueno, estos monólogos, ahora yo desnudando la subjetividad aparece de por qué. Apareció una melancolía que probablemente no tenía. Bueno, ya estamos jugadísimos, que venía el profesor a la clase de acá, así que, bueno, si alguien quiere decir algo, tiene la última oportunidad. ¿No? Cerramos. Bueno, Mauricio. Al contrario, muchísimas gracias.